¿Hay una diferencia real entre las leyes de Dios y sus principios? En este video descubriremos cómo estas verdades eternas no solo nos guían, sino que nos defienden de peligros ocultos y nos dan verdadera libertad. Quédate y aprende a ver la vida como Jehová la ve. Y para hacerlo usaremos la revista La Atalaya del mes de mayo del 2026, el primer artículo, que tiene como título ¿Por qué son importantes los principios bíblicos? Este estudio es el que corresponde para la semana del 6 al 12 de julio. El texto central de este estudio es Romanos 12:1. Darán un servicio sagrado con su capacidad de razonar. En cuanto al tema o resumen del artículo, ¿qué son los principios bíblicos y cómo podemos identificarlos cuando leemos la Biblia? Un artículo al que hay que prestarle mucho, pero mucho entendimiento, mucho interés. Vamos a los párrafos 1 y 2, la parte A. ¿Por qué podemos decir que la Biblia es un libro muy antiguo? Porque su redacción comenzó hace unos 3.500 años y concluyó hace casi 2 milenios. A pesar del inmenso paso del tiempo, conserva una vigencia asombrosa, demostrando que proviene de una época remota, pero manteniendo un valor incalculable para la humanidad actual. Parte B. ¿Por qué sigue siendo práctica la Biblia? Porque proviene directamente del Creador, el ser más sabio del universo, lo que garantiza su utilidad. Además, encierra principios eternos que jamás pasan de moda, adaptándose perfectamente a los desafíos y problemas modernos que afrontamos día a día. La pregunta 3. ¿Qué preguntas contestará este artículo? Bueno, vamos a analizar la definición de estas verdades fundamentales. Veremos qué son los principios bíblicos, por qué son tan importantes para nosotros, cómo podemos identificarlos cuando leemos la Biblia. Y por supuesto también vamos a examinar detalladamente cómo el gran Maestro Jesús destacó su inmenso valor en el Sermón del Monte. Empecemos este análisis asombroso, formidable. ¿Qué son los principios bíblicos? Párrafo 4, la pregunta es, ¿qué son los principios bíblicos? Son verdades fundamentales y eternas que reflejan la amplia forma de pensar de Jehová, sirviendo como la base o razón detrás de sus leyes. Y aquí viene el punto interesante. A diferencia de los mandatos o de las leyes, nunca caducan y se aplican a cualquier circunstancia o época, mientras que las leyes sí pueden caducar. Así que marque muy bien este párrafo 4. Veamos el párrafo 5. ¿Con qué ejemplo se podría explicar la diferencia entre leyes y principios? Y debemos ver las imágenes. Aquí vamos a pensar en una madre que prohíbe a su hijo pequeño tocar el fuego de la cocina. Decirle, no toques el fuego de la cocina. Eso es una ley. Pero el principio o la base de esta ley es no tocar nada caliente para evitar quemaduras. Pero ya la ley es no toques la cocina, por lo tanto sabe que eso está caliente. Pero no solamente se refiere a la cocina, a cualquier cosa. Planchas, calentadores, motores prendidos, en cualquier momento de la vida. Eso ya le ayuda a pensar que nada caliente debe topar. Y en la imagen tenemos el ejemplo. Cuando es pequeñito se le enseña con cuidado que no se acerque a la cocina porque está caliente. Pero claro, ya cuando crece, sabe que nada que haya por ahí que esté caliente debería ser tocado. No solo la cocina, por eso ya de joven, él está cogiendo una sartén por el mango con mucho cuidado para no quemarse. Sabe que no se está refiriendo solo a la advertencia a la cocina. Se refiere a cualquier otra cosa que esté caliente. En este caso, la temperatura, lo caliente, es el principio y cualquier cosa que lo haga, que esté caliente, sería la ley. Así que la base es el principio, la ley aplica a muchas cosas que pueden en algún momento cambiar. Entremos al subtítulo ¿Por qué son importantes los principios bíblicos?
la parte A del párrafo 6. ¿Cómo nos guía Jehová mediante su palabra? Nos suministra mandatos específicos para protegernos de graves peligros y nos ayuda a discernir el espíritu o la razón detrás de ellos. Asimismo, nos orienta en aquellos campos de la vida diaria donde no encontramos una norma explícitamente escrita. Es por eso que no tenemos todo con detalle. Algunos dicen, pero la Biblia no dice de eso, o no dice que eso no se puede. Eso sería una ley. Pero el principio detrás de eso es lo que nosotros queremos ahora examinar. Párrafo 6, parte B. ¿Cómo nos dignifica Jehová? Nos concede la maravillosa libertad de tomar decisiones personales basadas en sus principios. Al no tratarnos como robots, nos permite demostrar de corazón cuánto lo amamos y respetamos sus elevadas normas, reconociendo nuestra madurez y capacidad de razonar. Párrafo 7. Explique con un ejemplo el valor de los principios bíblicos, y debemos ver la imagen. Un ejemplo serían las señales de tránsito. Algunas indican leyes estrictas, como por ejemplo límites de velocidad, pero otras advierten de peligros como suelo resbaladizo. ¿Qué hace el buen conductor? Baja la velocidad, aunque tiene él el límite para avanzar a lo que él quiera, a lo que le permita la ley. Pero él reduce la velocidad porque hay un peligro. De la misma manera, el conductor prudente se adapta. Nosotros también usamos los principios para evitar situaciones espiritualmente peligrosas que nos lleven a cometer una violación de una ley bíblica. Como vemos en la ilustración, y bajo ella dice, muchas señales de tránsito avisan de posibles peligros. Ahí está curvas que son una tras otra, que hay posibles derrumbes. Entonces el conductor precavido baja su velocidad porque puede haber peligro más adelante de cualquier manera. Los principios bíblicos son iguales. Nos ayudan de forma parecida a nosotros ver que hay cierto peligro y que si no prestamos atención a esos principios podríamos violar una ley que nos podría costar hasta la vida espiritual y quién sabe también hasta física. Por eso se dice que una ley no nos da opción a si quiero o no quiero, simplemente obedecemos. Mientras que un principio nos ayuda a razonar del peligro que nos estamos acercando y tomamos la decisión de no hacerlo. Párrafo 8. De acuerdo con Romanos 12, 1 y 2, ¿cómo nos beneficia buscar los principios que contiene la Biblia? Vamos a leerlo. Por lo tanto, hermanos, les suplico por la compasión de Dios que ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y que agrade a Dios. Así darán un servicio sagrado con su capacidad de razonar y dejen de amoldarse a este sistema. Más bien transfórmense renovando su mente para que comprueben por ustedes mismos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Decía la pregunta 8. De acuerdo con Romanos 12, 1 y 2, ¿cómo nos beneficia buscar los principios que contiene la Biblia? Porque este nos permite moldear nuestra mente para pensar igual que Jehová y extraemos lecciones prácticas de los relatos sagrados. Al emplear nuestra capacidad de razonar, comprobamos por experiencia propia lo gratificante y perfecta que es la santa voluntad de nuestro Creador. Párrafo 9. ¿Qué otro beneficio obtenemos al vivir de acuerdo con los principios bíblicos? Y aquí tenemos que leer Hebreos 5, 13 y 14. Dice, y el que sigue alimentándose de leche no conoce la palabra de la justicia porque es un niño pequeño. En cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para las que con la práctica han entrenado su capacidad de discernimiento para distinguir lo que está bien de lo que está mal. La pregunta 9 decía, ¿qué otro beneficio obtenemos al vivir de acuerdo con los principios bíblicos? Como dice el texto, alcanzamos la madurez cristiana y fortalecemos profundamente nuestra amistad con Dios. Todos sabemos que a los niños hay que decirle lo que no deben hacer o lo que sí deben hacer, porque ellos no tienen todavía esa capacidad de distinguir el peligro.
y hasta en ocasiones obedecen es por la disciplina que podrían recibir, pero no porque se den cuenta del peligro. Lo mismo es que cuando actuamos como adultos espirituales, decidimos por amor a Jehová y no por el castigo que Él nos podría dar supuestamente. Alegramos así nosotros enormemente el corazón de Jehová, demostrando que somos leales y confiables. Veamos el subtítulo: ¿Cómo podemos identificar los principios bíblicos? Párrafo 10. ¿Cómo podemos identificar los principios bíblicos? Debemos esforzarnos por descubrir las razones profundas detrás de los mandatos y relatos. Al orar por guía y hacernos preguntas reflexivas sobre lo que agrada a Jehová, logramos captar su mentalidad para tomar decisiones acertadas en todo momento. Por eso en el párrafo se menciona que cuando leemos la Biblia debemos pensar: ¿por qué estableció Dios esta ley? ¿Qué pensará de otra parecida? ¿Qué lección saco del relato bíblico que estoy leyendo? ¿Cómo puedo aplicarla en mi vida? Todas son preguntas que nos hacen pensar. Las leyes no nos permiten pensar, simplemente no podemos hacer nada y punto. Pero vemos aquí los principios sí nos ayuda a razonar. Párrafo 11. ¿Cómo nos enseñó Jesús en su Sermón del Monte a identificar principios bíblicos? Y debemos ver la imagen. En este sermón, Jesús mencionaba primero un mandato específico de la ley y de inmediato revelaba la idea o intención oculta detrás de este, es decir, la base de esa ley. Así nos enseñó a meditar profundamente en las Escrituras para extraer lecciones prácticas aplicables a nuestra vida diaria moderna. Y bajo esta imagen dice: en el Sermón del Monte, Jesús nos enseña a identificar los principios bíblicos que hay detrás de las leyes de Dios. Veamos el párrafo 12. ¿Cuál es uno de los principios detrás de la ley que se menciona en Mateo 5, 21 y 22? Y debemos ver la imagen. El texto dice: ya oyeron que a sus antepasados se les dijo: no asesines, y todo el que cometa un asesinato tendrá que responder ante el tribunal de justicia. Pero yo les digo que tendrá que responder ante el tribunal de justicia todo el que siga furioso con su hermano, y todo el que insulte con desprecio a su hermano tendrá que responder ante el tribunal supremo. Pero todo el que le diga: eres un estúpido despreciable, se arriesga a acabar en la gehenna de fuego. Decía la pregunta: ¿cuál es uno de los principios detrás de la ley que se menciona en Mateo 5, 21 a 22? El mandato de no asesinar, esa es una ley, pero esta esconde el principio de erradicar por completo el odio de nuestro corazón. Jehová condena la furia y el abuso verbal hacia el prójimo, pues sabe que esos sentimientos negativos son la raíz de la violencia física. Veamos la aplicación en el párrafo 13. Decía la pregunta 13: ¿cómo podemos aplicar el principio de Mateo 5, 21, 22 en nuestra vida? Y debemos ver la imagen. Esto significa combatir con firmeza el resentimiento y evitar los chismes, las calumnias o el lenguaje hiriente en la vida diaria y redes sociales. Así protegemos la reputación de los demás, bloqueando cualquier rastro de animosidad antes de que cause un daño irreparable. Y en estos párrafos se junta con esta imagen de no asesines. Se inicia aquí el chisme, el decir cosas que no se deben. Eso afecta a otros y puede desencadenar en algo que podría llegar a cosas mayores. Y por supuesto, la reputación de la persona implicada sale muy afectada. Párrafo 14. ¿Qué principio hay detrás de la ley que se menciona en Mateo 5, 27 y 28? El texto dice: ustedes oyeron que se dijo: no cometas adulterio. Esa es la ley. Pero yo les digo que todo el que sigue mirando a una mujer hasta el punto de sentir pasión por ella, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Decía la pregunta 14: ¿qué principio hay detrás de la ley que se menciona en Mateo 5, 27 y 28? Más allá de prohibir el adulterio, destaca que Jehová detesta profundamente los pensamientos inmorales que anteceden al pecado.
Desear apasionadamente a alguien que no es nuestro cónyuge ya viola la pureza moral que Dios exige a casados y solteros. Párrafo 15. ¿Cómo podemos aplicar el principio de Mateo 5, 27, 28 en nuestra vida? Y debemos ver la imagen. Sería rechazar tajantemente toda clase de pornografía, el sexteo y el entretenimiento virtual de contenido sensual. Mantener la mente limpia nos protege de traicionar al cónyuge y ayuda a los solteros a conservar su integridad física, mental y espiritual ante Dios. Y la imagen que tenemos aquí dice la ley: no cometas adulterio, pero el principio es que ni siquiera deberíamos dar cabida a entrar a páginas pornográficas o actividades que no son propias de cristianos casados o solteros. Veamos otro ejemplo en el párrafo 16. ¿Qué principio hay detrás de la ley que se menciona en Mateo 5, 43 y 44? El texto dice: ustedes oyeron que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo que amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Decía la pregunta: ¿qué principio hay detrás de la ley que se menciona en Mateo 5, 43 y 44? Vemos aquí que Jehová, el Creador, desea que consideremos a todos los seres humanos como nuestros semejantes, brindándoles un amor sincero. Desmiente la falsa idea de odiar a los enemigos, demostrando que el amor de Dios supera cualquier barrera de raza, origen o nacionalidad. La pregunta 17. ¿Cómo podemos aplicar el principio de Mateo 5, 43, 44 en nuestra vida? Y debemos ver la imagen. Notamos que este texto nos impulsa a mantener estricta neutralidad frente a conflictos bélicos y políticos mundiales. También nos motiva a tratar con genuina bondad a personas de distintas religiones o etnias y a perdonar de corazón a quienes nos hayan ofendido gravemente. Y en la imagen vemos cómo se lo pone en práctica mediante la predicación de las buenas noticias. Ama a tu prójimo. ¿Cómo se lo hace? Él llevando a hermanos de distintos lugares de otras partes del mundo, a personas de otra nacionalidad y que necesitan oír este mensaje de salvación. Veamos el último subtítulo: decididos a vivir de acuerdo con los principios bíblicos. La parte A. ¿Qué deberíamos estar decididos a hacer? Debemos resolvernos firmemente a comprender la voluntad divina y usar los principios bíblicos en nuestras decisiones diarias. El motor de nuestras acciones debe ser siempre el amor sincero a Dios, en lugar del simple temor a ser castigados. La parte B, de que hablaremos en el próximo artículo. Examinaremos detalladamente el maravilloso regalo de la conciencia que Dios nos ha otorgado. Aprenderemos cómo educarla correctamente para que sirva de guía confiable y nos ayude a tomar decisiones que alegren el corazón de nuestro Padre Celestial. Tenemos las preguntas de repaso. ¿Qué es un principio bíblico? Son verdades fundamentales y eternas que reflejan la norma de pensar de Jehová. Sirven como el fundamento o la razón oculta detrás de sus leyes específicas, guiándonos con éxito en cualquier época, cultura o circunstancia de la vida. Otra pregunta: ¿qué diferencia hay entre los principios y las leyes? Sabemos que las leyes suelen ser mandatos muy específicos y temporales para situaciones concretas, pudiendo cambiar con el tiempo. Los principios, en cambio, abarcan un panorama mucho más amplio, nunca caducan y expresan el criterio permanente de Dios. La última pregunta de repaso: ¿cuáles son algunos principios que Jesús enseñó en el Sermón del Monte? Bueno, enseñó la importancia de arrancar el odio del corazón para evitar la violencia, mantener la pureza mental rechazando deseos inmorales y mostrar amor imparcial al prójimo, extendiendo nuestra bondad incluso a quienes consideramos enemigos. Sin duda, un excelente artículo que nos recuerda estos dos puntos muy importantes. Y hablando de recordarnos, le mencionamos que tenemos el link para el canal de WhatsApp. Ya muchos de nuestros hermanos están ahí que no tienen acceso a tantos datos, pero quieren tener alguna que otra reunión disponible en sus teléfonos móviles o algún dispositivo electrónico.
Tenemos el link y también el código QR que puede escanearlo con su teléfono y puede tener acceso de inmediato a este canal. Hermoso estudio de la Atalaya que tenemos para esta semana del 6 al 12 de julio. Recuerda que nuestra meta es poder participar con nuestros comentarios en la reunión y prestar atención a los de nuestros hermanos. Que cada uno de nosotros podamos disfrutar del fin de semana y que, si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una próxima oportunidad.